Definición de antropología cuando se origina como ciencia. Existen diversas definiciones de antropología, pero podemos definirla como la ciencia dedicada al estudio de los seres humanos antiguos y de la época de sus estilos de vida. Los primeros estudios que se realizaron son tratados de científicos, escritos por matemáticos, biólogos, militares, que intentaron describir con detalle la vida de los habitantes de lugares lejanos. De esto surge la antropología como ciencia, con el propósito de observar, experimentar y formular leyes que describan el comportamiento del fenómeno observado. Descripción de las diferentes teorías de la antropología. Existen 7 diferentes. La primera es la escuela evolucionista. Los principales representantes del evolucionismo antropológico es Taylor, Morgan y Fraser. Algunos postulados y comentarios sobre el evolucionismo antropológico. Hacia el año de 1830, surgen en Europa algunas teorías que intentan explicar similitudes y diferencias entre fenómenos socioculturales de modo tal que así surgió una teoría general de la humanidad, desvinculada de... Los principales representantes del difusionismo antropológico fueron Gerber en 1867, Smith en 1864 y Rivers en 1864. Esta corriente también surge como reacción al evolucionismo y plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación. Además, el difusionismo es conceptualmente una reacción a las ideas evolucionistas de algo que no es literal. El difusionismo, en contraste con el evolucionismo, postula un desarrollo paralelo entre civilizaciones. El difusionismo enfatiza el contacto cultural y el intercambio, de modo tal que el progreso cultural mismo que es, comprende como una consecuencia de intercambio de culturas. De esta forma, al producirse un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados. Principales representantes del funcionalismo: Malinowski en 1884 y Brown en 1881. Algunos postulados y comentarios sobre el funcionalismo. El funcionalismo es un marco de interconexión de todas las partes de culturas, poniendo en primer plano la idea de la totalidad. En análisis funcionales es una explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo, de acuerdo al papel que juegan dentro del sistema total de la cultura. El representante Malinowski da el concepto de difusionismo a que refiere al papel que juega un aspecto en relación al resto de la cultura y, en última instancia, orientando siempre a la satisfacción de las necesidades del hombre. Esto también se le puede dar a entender como supervivencia. Las consecuencias del modelo teórico planteado por el funcionalismo se manifiestan en la prioridad otorgada el análisis sincrónico y ahistórico, la noción integrada de la sociedad con cierta tendencia a concebirla como un complejo de sistema cerrado y el abandono por el interés respecto a cuál fue el origen de las culturas, que caracterizó a las escuelas anteriores. La cultura y personalidad. La influencia de Freud en la antropología en el siglo XX. De acuerdo a Freud, él propuso que la cultura y la personalidad se basan en que rechazó la casualidad y la evolución influencia de Freddy Bose, la interpretación de las culturas en términos psicológicos, la interrelación de las creencias y prácticas culturales con la personalidad del individuo, la importancia que le dan también a las experiencias de la edad temprana, pero no tratan el porqué de las creencias y prácticas que según ellos modelan la personalidad o caracteres nacionales. En la escuela de la cultura y personalidad hallamos 3 fases: la prefreudiana, la freudiana y las nuevas tendencias. En la prefreudiana, el hecho más importante del movimiento es la inclusión en cualquier monografía etnográfica de numerosos términos y conceptos que expresan la condición mental y emocional de los miembros individuales de una comunidad. La freudiana se trata de la generalización entre los antropólogos del interés por los análisis psicológicos. Más que nada se trata del desplazamiento en la atención de los psicólogos hacia la familia y el individuo en casos económicos, sociales y demás. Y, por último, las nuevas tendencias. Más que nada se trata de los nuevos avances de la tecnología que se extendió a toda la antropología cultural y punto nuevo de provocar ruptura entre tradiciones humanistas y científicas. El neoevolucionismo surgió en la década de 1930. Se desarrolló ampliamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y se incorporó a la antropología, así como a las demás ciencias sociales y humanas en la década de 1960. Los principales representantes del neoevolucionismo es White, Western y Chao.
Algunos postulados y comentarios sobre el neoevolucionismo antropológico son que, a diferencia del evolucionismo del siglo XIX, que tomaba como principio central el desarrollo progresivo y el cambio en sentido unilineal que se complementa y se perfeccionaba a través del tiempo, el neoevolucionismo de mitad del siglo XX intentaba explicar el desarrollo de la cultura en función de la energía disponible por individuo. Eso es considerado la evolución que en el aumento progresivo de las técnicas para su obtención. El estructuralismo francés. Esta escuela, representada por el francés Lévi-Strauss, utiliza una analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. A mediados del siglo XX, un antropólogo francés, Lévi-Strauss, desarrolla esta teoría derivada de la lingüística estructural. Aplica y propone el método fonológico de la lingüística estructural de la etnología. Strauss se aleja del concepto funcionalista de estructura, dándole este nuevo giro sobre la base de la lingüística. Propone observar cómo la sociedad está estructurada y en base a qué está estructurada. Dice que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad. Además, dice que las estructuras del lenguaje humano son equivalentes a las de la sociedad. Lévi-Strauss dice que se puede descubrir las estructuras universales del pensamiento humano fácilmente. Para Strauss, todas las sociedades poseen la misma mentalidad, unas formas o estructuras invariables, un consciente estructural que expresa mediante diversos contenidos y en las diferentes tipos de culturas que existen. ¿Cuál es la utilidad del antropólogo para nuestra sociedad en la época actual? En la época actual se ha hecho cada vez más frecuente la contratación de antropólogos en áreas de trabajo fuera de la academia, situaciones que han motivado la creación y ampliación de los programas de antropología aplicada en las universidades. ¿Para qué podemos utilizar sus servicios? Bueno, el papel del conocimiento aportado por el antropólogo en el estudio del comportamiento humano en las grandes ciudades es un área de estudio de desarrollo reciente. La manera en cómo se viven las ciudades, sus conflictos, la identidad de poblaciones, los niveles de identidad que hay, por ejemplo, colonias, pueblos. Para esto y más podemos usar sus servicios de un antropólogo.